El capítulo 11 del libro a los Hebreos nos habla acerca de grandes personajes, los héroes de la fe. Y también nos deja un desafío para ti y para mí. ¿Podemos nosotros también alcanzar aquel grado de fe que nos permita tomar decisiones, que nos permita ser pacientes, perseverantes, mantenernos firmes ante la promesa de Dios? El capítulo 12, en sus primeros versos, también nos da la clave para nosotros cómo podemos alcanzar a aquellos que los antiguos también hicieron. Bueno, te invito entonces a que te quedes y me acompañes para que juntos podamos hablar, conversar acerca de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Bienvenidos. Esta semana, Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos, capítulo 12, versículo 2. ¿Cómo están, queridos amigos? Ya estamos iniciando un nuevo capítulo de lecciones de la Biblia. Estamos estudiando la carta a los Hebreos ya en su parte final, en donde el mismo apóstol está haciendo las conclusiones, los últimos llamados, las últimas exhortaciones y exposición teológica. Todo llamado práctico debe tener un fundamento bíblico, debe tener una razón del por qué nosotros debemos hacer, adorar, practicar nuestros hábitos como cristianos. Así que no se puede perder el capítulo de hoy, pues vamos a estar hablando de un factor, un elemento muy trascendente en la vida del cristiano, la fe. Y aquí encontramos ejemplo, el fundamento, por qué razón debemos ser pacientes, confiar y especialmente tener fe. Bienvenidos todos y por supuesto también, Pastor Pablo, muchas gracias. Ya nos queda poquito, antepenúltimo capítulo, programa, así que desde ya, muchas gracias y bienvenido. No, muchas gracias. Gracias por la cordial bienvenida una vez más y también agradecer la compañía fiel de cada uno de nuestros amigos y también agradecer a todo este equipo, ¿no? Han sido semanas bien intensas, ¿no es cierto?, de grabación y estamos felices de que quedándonos ya muy poco poder aprovechar esta oportunidad de agradecer al equipo también aquí en Nuevo Tiempo. Así es. Estamos entrando ahora a una sección de la carta a los Hebreos que es más conocido, que siempre es más recurrente, que tiene que ver con la fe. Muchas veces, también Pablo va a hablar de cómo el cristiano debiera vivir en aquella época y por supuesto también en nuestros tiempos. Nos pasa muchas veces, ¿no?, cuando fuimos niños y ahora cuando tenemos hijos, de que uno le da una orden: haz tu cama, haz tu habitación, ordena, limpia. Y por ahí algunos dicen: ¿y por qué? Y hoy en día es como que se exige una razón del por qué tienen que hacer las cosas. Tal vez en tiempos antiguos, si uno preguntaba por qué, lo haría una sola vez en la vida y después se acordaría y nunca más aprende la lección. Sí. Y tal vez no teníamos muchas razones, era porque sí, porque yo lo digo, porque el papá está diciendo. No obstante, cuán importante es que toda acción tenga un fundamento, tenga una razón en el cristiano. No es que nosotros seamos tan rebeldes y le digamos: pero Señor, ¿por qué yo tengo que guardar el sábado? Señor, ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que amar a mi hermano? Y aún así, solo porque el Señor lo dice es suficiente, pero aún así el Señor, a través de su Biblia y el ejercicio que hace el apóstol Pablo, es dar argumentos, dar razón, dar esa base teológica para que nuestras acciones tengan un fundamento. Si no, el cristiano sería como obedecería por miedo y no por amor. Sí, no, y el gran peligro está en algo que comentábamos hace un par de semanas,
la conducta no es suficiente. El solo conducirnos de una manera ética, moral, no es suficiente, porque lamentablemente, ¿qué es lo que se considera bueno si solo dependiera de un consenso, de una mayoría? Claramente vemos que eso va cambiando. Cómo definir, ¿no es cierto?, qué conducta es correcta, y hacemos una encuesta rápida, ¿no es cierto?, en la sociedad, nos vamos a dar cuenta que sorpresivamente difiere bastante de lo que Dios tenía como un ideal para su creación, para esta humanidad. Por lo tanto, el cristiano no puede solamente guiarse bajo un patrón de, bueno, ¿cómo está mi conducta en relación al resto? Y si tal vez el resto me aplaude, estoy bien. No, el criterio es mirar a Jesucristo, es mirar a Dios, mirar su plan de salvación. Y por lo tanto, ir a la Escritura, entender claramente a Dios, como Él se ha revelado, porque hay una, ¿no es cierto?, una cantidad vasta de lo que es Dios, su carácter, es su propio amor, que nunca entenderemos, pero lo que Él ha revelado es suficiente y también es necesario para conducirnos y actuar, pero sobre todo establecer una relación salvadora y genuina con Él. Correcto. Nosotros ya tenemos la Biblia abierta en la carta a los Hebreos, especialmente vamos a estar estudiando el capítulo 10, capítulo 11 y los primeros versos del capítulo 12. Vamos a hablar acerca de la fe, cómo se desarrolla, de qué forma impacta la vida del cristiano. Bueno, para eso entonces queremos que también queremos invitarte para que puedas tener tu Biblia muy cerca a mano para comenzar este estudio. Y como siempre lo hacemos ante la presencia de Dios e invocando su presencia. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque al abrir tu palabra, en primer lugar reconocemos, Señor, nuestras limitaciones y acudimos al Dios Todopoderoso que puede tocar nuestra mente, nuestro corazón, para poder comprender aquellos mensajes y poder aceptarlos, vivirlos, ponerlos en práctica para nuestro beneficio y también para compartirlo con otras personas. Acompáñanos en esta hora, lo rogamos en Jesús. Amén, Señor. Pablo, el capítulo 10, verso 35, comienza diciendo: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ser pacientes hoy en día, en términos prácticos en la vida cotidiana, es una virtud que se está perdiendo, ¿no? Es más, la paciencia aquí no solamente está catalogada como una virtud que se recomienda a los cristianos que tengan, sino que es una característica. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 13, capítulo 14, se transforma en una de las características de los santos, ¿no?, del pueblo de Dios. Dice, he aquí la paciencia de los santos, y la compara incluso, no es tampoco un simple adjetivo, sino que después lo atribuye los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, está identificando, y una de las cualidades, características del pueblo de Dios es ser paciente. ¿De qué se trata esta paciencia? ¿Y está aplicada bajo qué conceptos? Es algo tan trivial, algo así como, el banco está lleno. Soy cristiano, hijo de Dios, y una de las virtudes, las características es ser paciente. Voy a esperar aquí sin renegar, sin reclamar. O esto es obviamente más de fondo, ¿no? Sí, bueno, en un plano superficial igual sería esperable que un cristiano ejerza paciencia como en un escenario así, ¿ya? Pero es mucho más, pero no va en contra de eso tampoco. Yo recuerdo, ya que tú presentas algo en un banco, yo recuerdo una vez viajé en bus a visitar a mis padres. Yo estaba estudiando acá, ellos estaban en otro país, aquí en Sudamérica. El viaje fue en bus y de regreso hubo un contratiempo justamente en el último poblado en Argentina antes de cruzar. La policía tuvo que intervenir, investigar una situación ahí, y estuvimos detenidos varias horas. Estaban todos muy molestos, pero yo me di cuenta no había mucho más que hacer, así que me puse a leer, recuerdo, tenía un Walkman en esa época, me puse a escuchar un poco de música. Y uno de los adultos que estaba ahí, digo adulto porque yo todavía estaba, ¿no es cierto?, en mis años 21, tal vez 22,
adulto joven, me vio sentado allí en el bus y dijo, oye, esa actitud está buena, nosotros estamos todos molestos. Me llamó la atención, no esperaba que él viera en ese propio hecho de solo esperar alguna cosa que llamaríamos una virtud. Está bien, el cristiano debiera actuar así. Y me alegré internamente de por lo menos estar dando un buen testimonio en ese sentido. Pero es mucho más que eso. La paciencia en la Biblia tiene que ver con saber permanecer firme, el poder perseverar en medio de la adversidad. Tiene que ver con esa perseverancia intencional. No es que voy a esperar ya que no me queda otra opción. Es voy a esperar porque es la opción que yo quiero y decido por sobre otras alternativas, como darme por vencido, renegar de mi fe, que es justamente lo que está en peligro acá. Pablo ve ese peligro muy latente y por lo tanto esta es la invitación y lo plantea así, es necesaria la paciencia, no es una opción, no es solo por descarte, más bien es imprescindible. Y por lo tanto, como tú mencionabas, ¿no? En Apocalipsis, donde se nos muestra todo el desenlace, incluso sabiendo cómo serán las cosas, no es fácil aguardar y ser testigos presenciales o incluso protagonistas de esas acciones finales de la historia del mundo, porque serán momentos complejos. Nuestra fe será puesta a prueba y por lo tanto la paciencia, esa capacidad de perseverar y permanecer firme, pasa a ser una gran virtud, como tú decías. Hay un factor importante que viene aquí a complementar el cultivar la paciencia, que es la apreciación que tenemos de la segunda venida. Podemos decir, podemos estar leyendo siempre, hemos visto hasta los grafitis años atrás, hasta en estos stickers que se ponían en los espejos de los colectivos, de los buses. Cristo viene pronto, prepárate. ¿Te acuerdas, no? Cuando éramos más chicos. No obstante, da la impresión que ante una pandemia, ante guerras, rumores de guerra, problemas económicos en el mundo, problemas políticos, problemas morales, claramente vivimos en el tiempo final, pero si no hay una correcta apreciación de ese tiempo en el cual estamos viviendo, la paciencia se comienza a perder. No aprecio que la venida de Jesús está pronta, está cercana y por lo tanto hay un desgaste, hay no se valora la paciencia. Y lo que Pablo viene aquí también en el siguiente texto dice, porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es un refresco para la iglesia que recuerde algo que ya sabe, la promesa de la segunda venida. En otras palabras, le está diciendo, dense cuenta de todo lo que está ocurriendo y el cristiano debe vivir siempre sabiendo que la venida de Jesús es inminente. Y más aún nosotros ahora que estamos viviendo en tiempos en donde vemos a nuestro alrededor y claramente podemos aseverar de la misma forma que Pablo, que el que ha de venir vendrá. Entonces, la apreciación de la segunda venida viene a fortalecer también la paciencia. Es distinto cuando estamos esperando algo y de pronto, oye, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás esperando? No sé. ¿Pero por qué estás aquí? No sé, es como de repente como cuando somos niños y los padres dicen, quédate aquí, espérame, yo voy y vuelvo. Oye, ¿dónde está tu papá? No sé, ¿dónde fue? No sé, ¿a qué hora viene? No sé. O sea, esa espera debe ser desesperante, ¿no? Angustiante, claro. Angustiante para un niño. La verdad es que este pasaje que Pablo nos comparte aquí, versículos 37, 38, en realidad le está citando del Antiguo Testamento, le está citando a Habacuc. Y lo maravilloso del libro de Habacuc es que se parece mucho a nuestra situación en el sentido de que desde que Dios le anuncia lo que va a ocurrir con el pueblo, hasta que eso se cumpla, había una espera. No iba a cumplirse de inmediato. Y sin embargo, él estaba llamado como profeta a compartir un mensaje bastante incómodo, que era justamente la invasión de parte de Babilonia. Habacuc estaba muy preocupado y acongojado viendo las injusticias que habían en su propia nación, las propias cúpulas, ¿no es cierto?, de poder, abusaban de ese poder y él tiene una queja muy sentida hacia Dios. ¿Cuándo esto se va a arreglar?
Y Dios le dice, tranquilo, ese orden que se ha tergiversado va a ser desbaratado. Esas cúpulas de poder ya no van a ser más. ¿Y por qué? Porque los babilonios van a venir y esos reyes ya no van a quedar, esos príncipes ya no van a estar. Pero Habacuc queda sorprendido y dice, pero ¿cómo vas a permitir que alguien más impío, o sea, una nación más impía, haga esto con nosotros? Y por lo tanto, esa espera respecto a esa invasión, esa espera respecto a una invasión que no era más que el desarrollo del plan de Dios también. Y por lo tanto, Habacuc queda en esta espera, sabiendo, entendiendo lo que va a ocurrir, pero al mismo tiempo bastante acongojado. ¿Y cómo hacer frente a aquello? Justamente siguiendo esa cita de Habacuc, ahora aparece el verso 38 aquí en Hebreos 10, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Paciencia y fe, en el fondo es lo que Pablo está uniendo aquí. Podemos tener la paciencia como una virtud y Dios puede darnos muchas instancias en la vida que cultivan nuestra paciencia. Y tal vez ahí está, digamos, lo singular de la paciencia, que no siempre van a ser instancias gratas desde una óptica humana. Pero si esa paciencia la vamos a cultivar, nos va a tocar de pronto enfrentar situaciones desagradables, a veces ingratas, dolorosas tal vez. Pero es la única forma de prepararnos y templar, ¿qué cosa? Nuestra fe, a fin de afrontar desafíos mayores, como serán estos escenarios finales, el desenlace, los últimos engaños de Satanás, tratando de confundir nuestras lealtades. Y por lo tanto, amigos, si ustedes tienen el tiempo, los invito a que lean el libro de Habacuc. No es un libro muy extenso, tiene solo 3 capítulos y nos presenta un cuadro con el cual probablemente vamos a hallar mucha sintonía, porque él era un profeta en medio de los tiempos. Desde el anuncio hasta el cumplimiento, ahí estaba él, encarnando no solamente las quejas, las inquietudes del pueblo, sino también confiado con un mensaje que él tiene que entregar para que otros se sumen a este estilo de vida que era vivir por fe. No era alegar la solución, no era golpear la mesa la solución, no era quejarse con Dios la solución. La solución era vivir por medio de la fe. La única herramienta que el cristiano tiene de manera genuina para hacer sentido de la vida es la fe. Cuesta evaluar qué tipo de fe tenemos, ¿no? Hacer una autoevaluación. De pronto las personas dicen, pastor, ore usted, porque usted tiene más fe. Y resulta que tú bien mencionas que cuando el cristiano pasa por dificultades, debiera verse fortalecida la fe. El tema que el verso 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Producto de la paciencia, podríamos añadir. Retroceder. ¿De qué forma yo puedo alertarme, autoevaluarme? Si he retrocedido, tal vez podríamos hablar en que ya no siento el mismo deseo por estudiar la Biblia, por pasar tiempo con Cristo. ¿Cuál es mi reacción ante eventualidades, dificultades, ante la prueba? ¿Me desanimo? ¿Busco inmediatamente fortalecer mi relación con Dios? ¿Mi confianza en Dios está depositada realmente en Él o estoy depositando mi confianza en otros aspectos? Es muy interesante lo que Pablo nos está mencionando acá. Nosotros no somos de aquellos que retroceden, sino que perseveramos por la fe. Y se ve fortalecida nuestra fe. Entonces yo creo que es un ejercicio personal que cada uno debiera hacer. Estamos retrocediendo y no estamos hablando de la cantidad de años que llevamos en los caminos del Señor, sino que estamos retrocediendo o estamos firmes y avanzando por medio de la fe. Bueno, ¿qué es la fe entonces? Vamos a hacer un alto y vamos a entrar a este lindo capítulo, el capítulo 11 de la carta a los Hebreos.
Muchas gracias a cada uno de ustedes, nuestros amigos. Estamos leyendo sus comentarios, estamos leyendo sus correos electrónicos, ya que puede entrar en contacto con Lecciones de la Biblia para sus preguntas, sus sugerencias, sus saludos especialmente. Gracias porque ustedes nos cuentan desde dónde nos están sintonizando, nos cuentan sus pedidos de oración, y como Lecciones de la Biblia, con todo el equipo, estamos muy contentos porque estamos no solo orando por sus motivos de oración, sino que también agradecidos que nos cuentan de dónde nos sintonizan desde muchos lugares de alrededor del mundo. Estamos entonces estudiando acerca del capítulo 10, capítulo 11, de la carta a los Hebreos. Si usted está recién incorporándose en este capítulo, conociendo de Lecciones de la Biblia, bueno, usted puede ver aquí en la señal de televisión Nuevo Tiempo nuestro programa y otros programas muy hermosos para usted y familia. Pero también estamos allí en las redes sociales y especialmente en nuestro canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile, en donde encuentra este programa, otros programas más y revisar los capítulos anteriores, ya que habíamos comentado que es muy importante entender todo el contexto por el cual Pablo está hablándole a la iglesia, y especialmente en el capítulo 11, Pastor Pablo, que es un capítulo muy recurrente, o al menos el primer verso, ¿no? Yo recuerdo cuando éramos más jóvenes y participábamos de estas dinámicas, juegos bíblicos, y venía la pregunta, ¿qué es la fe? Y todos nos acordamos, yo creo que el 99.9% de los cristianos, para responder esa pregunta recorrimos al siguiente verso, capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero muchas veces lo repetimos tantas veces y lo damos por aprendido, por sabido, lo damos por sentado. Ahora, en el contexto de la situación de la iglesia cristiana a la cual Pablo le está hablando, ¿por qué inserta este elemento? Primero es la paciencia, primero la necesidad de la paciencia práctica. Hay que vivir en el tiempo final por medio de la fe. Y después viene la pregunta natural, ¿qué es la fe? ¿Cómo me ayuda a vivir sabiendo que tengo una promesa, pero que aún no se concreta? La verdad es que es muy tentador cuando uno lee la certeza de lo que se espera. Decir, bueno, yo espero que este año me vaya mejor. Yo espero este año conseguir tal meta. No está hablando de eso el apóstol. Debemos entender de que aunque ha habido un cambio de capítulo aquí, la lógica, ¿no es cierto?, fluye de manera natural desde los versículos anteriores. Y lo que Pablo acaba de señalar es esta cita a Habacuc, en donde Dios ha traído un mensaje, Dios ha anunciado que algo sucederá. Y por lo tanto es ese desenlace, es esa espera respecto a lo que Dios nos ha dicho que va a ocurrir. Y por lo tanto, ¿qué es lo que debiéramos esperar? No mis planes, no mis resoluciones de año nuevo, qué es lo que Dios ha dicho para mi vida y qué es lo que Dios ha dicho respecto al mundo en el contexto de su plan de salvación. Y por lo tanto, esa certeza tiene que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios ha dicho, ha declarado, ha fijado criterios, ha fijado absolutos. A veces no los veo. A veces no veo que las cosas se estén desarrollando tal cual como la palabra de Dios ha dicho. Dios ha dicho, el reino de Dios se ha acercado, así dijo Jesucristo. Sin embargo, miramos y nos pareciera que todavía estamos bastante en el territorio del enemigo. Sin embargo, la palabra de Dios no está mintiendo. Y por lo tanto, esta certeza de lo que se espera relacionado con la palabra de Dios justamente nos invita a vislumbrar a través de la fe esas realidades que Dios a través de su palabra nos ha anunciado, aunque no nos parezcan tan evidentes, aunque a simple vista nosotros podamos tal vez llegar a otra conclusión. La fe nos lleva a mirar más allá y ver la obra de Dios que es fiel y que Él ha empeñado, por decir de alguna manera, a través del anuncio profético, a través de su palabra. Por lo tanto, esa es una dimensión. No basta con decir yo tengo mucha fe. ¿Y por qué? No, porque soy bien determinado, consigo lo que quiero. Esa sería una definición bastante humana respecto a tal vez,
no sé, alguna otra virtud, pero no es fe respecto a cómo la Biblia la está definiendo. Por lo tanto, esa esperanza, aun cuando las circunstancias las vemos en contra, esa capacidad de aún así confiar, Dios ha dicho y Él será fiel, y por lo tanto yo voy a perseverar y mantener el curso de decisión, de estilo de vida, porque Dios es fiel. Esa es una característica fundamental de esta fe. Y Pablo lo que hace, lo que tú estás mencionando, lo representa y trae a la memoria personajes muy conocidos en el contexto de los cristianos del primer siglo. No los vamos a, por razón del tiempo, a analizar a todos. Esto es la galería de los héroes de la fe. Pero llama la atención que a partir del verso 8, del capítulo 11, al menos hasta el verso 12, se detiene y dedica tiempo, por ejemplo, para hablar de Abraham. Y aquí hay dos grandes episodios en la vida de Abraham. Primero tiene que ver con su llamado y después con su hijo, ¿no? Con el sacrificio de Isaac. ¿De qué forma Abraham, en términos prácticos, lo que tú acabas de explicar, se aplica en su vida cuando él es llamado de la tierra donde vivía a una tierra desconocida? ¿Cómo tuvo que ejercer la fe allí? Sí, bueno, él no había visto la tierra, así que ahí ya también vemos en parte lo que señalábamos, pero también la segunda parte de ese versículo, la convicción de lo que no se ve. Él no había visto la tierra, él no veía tampoco posible tener un hijo, porque él mismo, como dice el versículo 12, por lo cual también de uno y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Él ya estaba en una etapa de vejez. Su esposa también, estéril toda la vida desde que él ya la conocía. Eso que no vemos, ¿no es cierto? Que la segunda parte del texto también Cero posibilidades. Cero posibilidades. O incluso en el ámbito de lo espiritual, donde Dios está actuando y no lo vemos. Y sin embargo, entendemos que hay una lucha entre Cristo y Satanás, entendemos de que hay poderes antagónicos, como dice Pablo, ¿no es cierto?, en el ámbito de lo espiritual. La fe nos permite vislumbrar eso como algo concreto y real. No es mito, no es leyenda, no es solo un cuento para niños la fe. No, la fe logra tratar lo invisible incluso como más real que aquello que puedo ver y tocar. Y esto es lo que vemos en Abraham. ¿Cuál tierra? No la he visto. Dios le dijo, y él avanza. Te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero ¿cómo? O sea, requería un ejercicio, ¿no es cierto?, espiritual y de imaginarse lo que Dios le está planteando, pero él no lo ve. Y de hecho tarda, ¿no es cierto?, varios años en cumplirse esa promesa. Y lo interesante es que esa búsqueda humana es porque Dios le ha dicho que él tendría descendencia. Y por lo tanto, bueno, descendencia tal vez a través de Eliezer o descendencia a través, ¿no es cierto?, de Ismael. Pero él está en esa búsqueda porque Dios le ha anunciado que tendrá descendencia. Ahora, igualmente, tal vez uno podría decir era tan natural querer descendencia, querer tener hijos. Sin embargo, pareciera que Abraham ya a la altura de la vida en la que él se encontraba, tal vez ya había dado vuelta a la página con esto. Tal vez por eso él viaja con Lot, su sobrino, porque era una forma tal vez de mantener ese concepto de que hay alguien menor, un legado que él puede formar, sobre el cual puede influir. No sé, estamos especulando un poco allí, pero claramente la promesa de parte de Dios les llega como una sorpresa tanto a él como a Sara. Vemos, ¿no es cierto?, el capítulo 18 de Génesis, Sara se ríe, ¿no? Ella dice, bueno, a esta edad... Sin embargo, ya que Dios lo ha prometido, él comienza a buscar de nuevo, se despierta el interés en que eso pueda concretarse, siendo que tal vez, como dice aquí, ya casi muerto, él ya había entendido que ese no sería un privilegio que iba a tener. Y qué interesante, siempre enfatizamos la fe, tú lo mencionaste, la paciencia. Más de 20 años esperando la promesa entre el capítulo 12, el capítulo 18, 22, cuando ya se concreta el nacimiento de Isaac. Alguien dice, tanto costó, tanto tiempo se esperó, y llega un momento en que el Señor le dice, ok, ya está tu hijo a cierta edad, ahora
ofrécelo en sacrificio para mí. Alguien podría decir, bueno, esto es contradictorio, es paradójico. Perfectamente Abraham podría haber rebatido, haber cuestionado. Y muchas veces encontramos en la Biblia que Dios nos da derecho a pataleo, ¿no? A reclamar y nos escucha. Y incluso personajes dicen, reclamen, pero en tu nombre echaré la red, ¿no? Señor, hemos estado pescando, me acordé de ese caso. Pero al final, bueno, igual voy a obedecer, pero escúchame mi reclamo. Vemos aquí que Abraham, y Pablo lo dice de una forma extraordinaria, ¿no? En el verso 19, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, y de donde, en sentido figurado, también los volvió a recibir. No habían antecedentes bíblicos, históricos de resurrección de alguien. Entonces, pero aún así confiaba y sabía que lo iba así como lo trajo, como decía el texto anterior, de lo muerto trajo vida. Igual, sí. Entonces ahora sí, él analizaba a Abraham. Si me pide que mi hijo muera de alguna forma, va a volver a la vida. Qué tremenda fe en este caso. Primero, que espera pacientemente, que no reclama, que no patalea y que obedece, y que hasta el último momento, cuando el pedernal, el cuchillo iba bajando y escucha allí ¿no? la voz y el carnero enredado ahí en las matas, hasta el último momento dispuesto a obedecer. Sí, y es muy interesante no solamente ver la fe de Abraham y cómo esa fe dicta su conducta, sino que la fe se vive de manera comunitaria, se comparte, y es algo que ha estado aquí entre líneas en ya todos estos capítulos. Isaac podría haber protestado, él ya tenía la edad, la fuerza suficiente para haber huido si es que hubiera querido. Los targumes hebreos, ¿no? Que es la traducción al arameo, que introducen también cierta interpretación al texto, están mencionando que Isaac tenía unos 37 años. ¿Verdad? Ellen White dice que tal vez era un poco más joven. Pero tanto lo que dice Ellen White en Patriarcas y Profetas como lo que dicen los targumes coinciden en que Isaac estaba dispuesto, en que Isaac no protestó, en que Isaac incluso ayuda y en estos textos arameos, ¿no? Hasta le está dando consejos al padre de cómo proceder para facilitar todo esto. Y la disposición de Isaac. Es interesante ver esa convergencia sobre ese aspecto, tanto en los escritos de Ellen White como en la interpretación, ¿no es cierto?, que se ve en estos escritos en arameo. Por lo tanto, la fe de Abraham no solo quedó circunscrita a su persona y a su perseverancia esos 3 días que caminaron, sino que llegó también a las actitudes que vemos en Isaac, de entender de que Dios estaba pidiendo algo y ahora por primera vez, sin una promesa de por medio. Y ahí es donde vemos la fe que fue probada, ¿no es cierto?, de menos a más. Porque hasta antes de esto, siempre había una promesa de por medio. La tierra, descendencia, etc. Ahora todo eso pareciera que va a ser quitado. No hay una promesa, no es dame a tu hijo y te daré tal... No. Dame a tu hijo, tu único, el que tú amas. Era perder todo en términos humanos. Y sin embargo, Abraham entiende de que él no está confiando debido a una promesa, sino que él debe aprender a confiar en Jehová, el Dios de la promesa. Y por lo tanto, ahí está tal vez la gran diferencia con los capítulos anteriores. Por primera vez, Abraham cree sin una promesa de por medio, solo colocando su mirada y su confianza en Dios. Y ahí hay una gran enseñanza para nosotros, un gran desafío, por cierto. Necesito siempre tener algo que pedir a cambio. Señor, yo voy a hacer esto si tú haces esto. O Señor, yo voy a cambiar mi estilo de vida, pero por favor bendíceme. Dios está dispuesto a hacerlo. Pero puede también llegar un momento en nuestra vida en donde tendremos que avanzar como Abraham avanzó, sin una promesa,
solo colocando nuestra confianza en Dios. Y muchas veces tenemos miedo de perder, tú lo mencionaste, ¿no? El perderlo todo. Humanamente puede ser visto como que, oye, tú estás perdiéndolo todo, pero a la vez ganando con los ojos de la fe, ganando mucho. En los textos siguientes, el verso 24, vemos a otro personaje, a Moisés, que está dispuesto a perderlo, entre comillas, todo, ¿no? Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, ¿no? Ser destacado en el reino en Egipto. ¿Qué lo lleva a rechazar aquello y a cambio ser maltratado junto con el pueblo? ¿Qué está viendo con los ojos de la fe él? Bueno, ustedes ven ahí, queridos amigos, verso 26, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y creo que eso se complementa muy bien cuando vemos también el verso 25. Prefirió eso, incluso el maltrato con el pueblo de Dios, dice, que estar gozando de estos deleites temporales del pecado. El factor tiempo, el factor destino, o cómo va a ser el desenlace, es fundamental. Nosotros podemos ver y podemos hacer muy nuestros algunos salmos, ¿no? El Salmo 73 siempre llama mucho la atención. Hay mucha gente que gravita de manera natural a leer ese salmo de tanto en tanto. Ahí hay una reflexión de parte de Asaf, ¿no? De por qué pasan ciertas cosas respecto a los impíos, que pareciera que prosperan, que se burlan incluso de Dios, y el justo parece que lo pasa tan mal. Sin embargo, entrando en el santuario, ahí es donde él entiende el fin de ellos. Y aquí está exactamente lo mismo. El galardón es lo que ocurrirá cuando el desenlace llegue. Dios nos va dando, ¿no es cierto?, muestras de su amor, muestras de su cariño. No es que nos deje de manos vacías aquí. Sin embargo, en el desenlace es donde todas las cosas se han de ordenar. ¿Qué ocurre antes del desenlace? Esto que es pasajero, esto que es temporal. ¿Cómo vamos a transar lo eterno por algo temporal? Correcto. Y el llamado también que está en la Biblia es que nuestra vista debe estar en las cosas que no se ven, ¿no? Las cosas eternas, sino, como tú mencionas, en lo temporal. Lindos ejemplos de Abraham, de Moisés, que por medio de la fe ellos pudieron tomar las mejores decisiones, las mejores elecciones en favor de Dios. Sin duda alguna que en ese ejercicio, ante los ojos de los hombres, perdieron, pero ante los ojos de Dios pudieron alcanzar aquella justicia, ¿no?, por medio de la fe. Bueno, nos queda ahí un último ejemplo de un personaje muy, pero muy particular, y también los últimos versos o los primeros versos del capítulo 12, el cual es uno de los últimos capítulos también de la carta a los Hebreos. Vamos a hacer un alto y ya regresamos. ¿Relacionas el Apocalipsis con muerte, calamidad y destrucción? Aunque esta palabra signifique fin del mundo, te invito a descubrir una carta de amor y revelación que Dios dejó para la humanidad. Solicita de manera gratuita el curso bíblico Apocalipsis y recorrerás 22 fascinantes capítulos de este libro. Te sorprenderás con las revelaciones hechas a través de este código profético. Envía un mensaje a los números que aparecen en pantalla o a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Ya estamos de regreso en nuestro último bloque de este capítulo, donde estamos hablando de la fe, un tema muy recurrente, muy conocido especialmente en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Y nos quedó pendiente, pastor, uno de los personajes o una de las formas de citar bien interesante, porque en la mayoría se cita el personaje, se da
se cita alguna acción que tuvo, una acción de fe y un comentario, ¿no? Una aplicación que Pablo hace. No obstante, en el verso 30 habla de Rahab, de una prostituta, de una ramera, y luego en el verso siguiente dice, ¿y qué más digo? Y todos estábamos esperando tal vez un comentario en relación a lo que ella hizo, fue salva o no. Bueno, veamos ahí el verso 30, dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de, y ahí menciona muchos más. Pero termina, antes de mencionarlos rápidamente al resto, el caso de Rahab. Primero cita que por fe los muros cayeron. No fue por estrategia militar, no fue por poderío militar. No vamos a mencionar en detalle, ¿no? Pero fue un milagro, ¿no? Mediante gritos, mediante el sonido de quebrar vasijas, cayeron los muros. Eso es fe que tuvo el pueblo en Dios, que les pidió durante 7 días rodear, etc. El 7º día rodear 7 veces la ciudad. Pero luego dice, esa misma fe que permitió que los muros cayeran, la tuvo Rahab, una mujer ramera, prostituta, y dice, y no pereció como todos los que estaban dentro de la ciudad. ¿Qué particularidad tiene esta fe de Rahab, que fue rápida, instantánea, que tal vez dista mucho, es diferente del proceso de Abraham, que pasaron 20, 23, 25 años esperando el nacimiento de Isaac, pero aquí vemos que es una fe instantánea. Al ser una fe rápida, instantánea entre comillas, es menos poderosa, es menos efectiva que en el caso de Abraham, de Moisés, que él tuvo 40 años allí. La verdad es que uno podría preguntarse por qué Rahab, por todas las razones que tú mencionas, ¿no? Los espías llegan, su experiencia ahí en la ciudad debe haber sido breve, ya se identifica su presencia, deben salir huyendo, y ella, ¿no es cierto?, les manifiesta esta gracia, esta ayuda. Hay algo que nos quedó todavía, ¿no es cierto?, de Moisés y que creo que es cierto también en Rahab. Versículo 27 dice, por la fe dejó a Egipto, hablando de Moisés, no temiendo la ira del faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Avanzar sin ver, avanzar viendo los efectos, las acciones, pero no viendo físicamente a Dios. Y bueno, Rahab es un claro ejemplo de una persona que creyó sin haber visto. A ella le habían llegado, junto con todos los demás en Jericó, los reportes, la información. De hecho, si leemos rápidamente, aquí dejé marcado Josué capítulo 2, aquí están las palabras de ella, versículo 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón. Y ahí ella sigue, ¿no es cierto? Y finalmente pide ella y su familia ser salvos por esa gentileza que tuvo al recibirlos en paz, como dice aquí Hebreos. Fíjate que aquí no solamente se citan ejemplos, no ver una tierra prometida y avanzar, no tener las condiciones biológicas para tener hijos y Dios provee hijos, no solo conocer la historia que estaba en Génesis con respecto a los 400 años que fueron profetizados y elegir aquello. No solo se trataban de situaciones locales, no solo se trata de que debo ejercer fe en medio de una enfermedad, en medio de cuando quedo cesante, en medio de cuando tengo un problema, una dificultad familiar, personal, etc. El verso 13 da el trasfondo y el objetivo principal. Dice, en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. No obstante, Abraham y Sara recibieron lo prometido, pero está hablando de algo más. Sí. Dice, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo,
y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Está hablando de un reino, reconocer que en este mundo somos peregrinos, somos extranjeros, que todo lo que vivamos, si nosotros perdemos el foco de que solo estamos de paso, por supuesto que Dios nos va a dar cosas, ¿no?, que no vemos y que las vamos a ver que se concretan, los milagros como son citados acá. Pero hay algo mucho mayor, y era lo que ellos también veían con los ojos de la fe. Entonces, en el capítulo 12, esta partícula que va a juntar el ilativo, por lo tanto, entonces ahora tenemos este mismo desafío. Nosotros decimos Abraham, bueno, parte ahí con los primeros, ¿no? Comenzaba con Abel, Enoc, Noé. Tú mencionaste Samuel, el caso de David. Y lo mismo que dice Pablo, nos faltaría el tiempo. Pero luego dice, por tanto, ahora nosotros. ¿Cómo? Y uno queda la sensación, ¿cómo me voy a comparar con Abraham? Y aquí viene a aterrizar, viene a traer exactamente lo mismo que Dios le pidió, o el ejemplo cómo ellos avanzaron por la fe, nos pide a nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor, leo el capítulo 12, alrededor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando el oprobio se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo ahora nosotros, Pablo, ya para ir cerrando estas ideas y junto con nuestros amigos ya tener una invitación? ¿Cómo aplicamos esto? Tremendo desafío, digno de admirar todo lo que dice el capítulo 11 y que muchas veces puede parecer difícil de alcanzar. ¿Cuál es la clave que los primeros versos del capítulo 12 nos permiten para poder alcanzar la misma fe que tuvieron esos patriarcas, esos personajes del Antiguo Testamento? A mí me gusta mucho que Pablo, como tú recién leías, diga nosotros también. El apóstol no ve que es una imposibilidad. El apóstol ve en esta lista hombres destacables, mujeres destacables, pero que no están más allá, no están en un plano superior al que nosotros podemos estar. Podemos admirarlos, pero no debemos ni adorarlos, ni venerarlos, ni pensar de que hay algún mérito especial en lo que ellos lograron. ¿Por qué? Porque nosotros también. Nosotros también estamos siendo invitados a poner nuestra mirada en lo mismo que estos hombres y mujeres pusieron su mirada, como contemplando al invisible, o como decía el verso 16 del capítulo, anhelando eso mejor, una patria celestial, una ciudad, ¿no es cierto?, que Dios ha preparado y que Él mismo ha diseñado, Él es el arquitecto. Ellos miraban hacia allá. No hay nada que nos impida a nosotros también poner nuestra mirada allí, en lo que Jesucristo ha logrado para nosotros, en esa hermosa promesa que le da a sus discípulos, ¿no es cierto?, en Juan 14, que Él va a preparar lugar en la casa de su Padre para que donde Él esté, nosotros también estemos, y que Él viene pronto. Por lo tanto, esa idea de precursor, de Él ir antes que nosotros para preparar algo, también está aquí. El autor y consumador de nuestra fe. Él inicia nuestra fe, pero también es capaz ahora de consumarlo, traerlo a un buen término, porque Él va adelante. Y noten que la invitación aquí, despojémonos de todo peso de pecado, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todo eso es poniendo los ojos en Jesús. Y ahí está, creo yo, la clave, queridos amigos. Si nos miramos demasiado a nosotros mismos, si nuestra intención está en ir midiendo cada día cuál termostato, digámoslo así, cómo está nuestra conducta, cómo está nuestra ética, nuestra moralidad, y el foco pareciera ser mi conducta, podemos desanimarnos muy rápidamente, podemos perder el foco de lo que realmente significa la salvación. Aquí el apóstol nos está pidiendo que pongamos los ojos en Jesús. Tú leías una cita hace unas semanas atrás que mientras más nos familiaricemos con Jesús, más nos daremos cuenta de nuestra condición, más veremos la realidad de nuestro pecado y sin embargo vamos a contemplarnos también como quienes han sido redimidos,
perdonados, justificados, santificados en Cristo Jesús. Y por lo tanto la invitación es a seguir corriendo, como dice allí, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Jesús es nuestro claro ejemplo en cómo Él perseveró hasta el final. Él nunca pecó. Y allí nosotros tendremos, ¿no es cierto?, una gran diferencia. Pero en lo que nunca podremos alegar que hay una diferencia o que es inalcanzable el ejemplo que Él nos dejó, es esto: correr con paciencia, despojarnos de ese peso, de ese lastre que significa, ¿no es cierto?, el pecado que nos asedia. Nosotros sí podemos perseverar a pesar de que de pronto haya un tropiezo, a pesar de que, como vemos en la lista de estos hombres y mujeres de fe, que también tuvieron sus errores, sus desaciertos, y sin embargo supieron levantarse una vez más por la gracia puesta, ¿no es cierto?, allí por Dios. Podamos asirnos de esta promesa, podamos seguir mirando a Jesús como aquel que nos motiva, como aquel que nos alienta, pero también como aquel que nos confiere de su justicia y que resuelve Él finalmente nuestro gran problema. Podamos descansar en esa paz de lo que Él nos ha ofrecido a cada uno de nosotros. Si tú anhelas encontrar esa paz, si sientes que quieres correr pero no quieres correr solo, si sientes que deseas abandonar pecados y situaciones que han sido hasta aquí un gran peso y que no te dejan crecer como un hijo de Dios, te invito a que podamos en esta oración entregarle esas cargas, entregarle también esa petición al Señor, que pueda librarnos y que pueda permitirnos correr a su lado en esta gran carrera que tenemos como cristianos. Vamos a orar. Señor, queremos una vez más dirigirnos hacia ti, sabiendo que no tenemos méritos en nosotros mismos, mirando incluso cómo estamos rodeados de esta nube de testigos, que a veces los admiramos y pasamos por alto, que también tuvieron esos momentos de flaqueza, que lejos de excusarnos, lejos de poder encontrar allí una justificación, vamos viendo en realidad tu capacidad de perseverar y ser fiel, porque tú has hecho un pacto con la humanidad. Deseas traer bendición, deseas perseverar aun cuando nosotros nos encontramos en estado de flaqueza y de desánimo. Por lo tanto, Señor, queremos aceptar esta invitación de correr con perseverancia y con paciencia esta carrera del cristiano. Ayúdanos, Señor, en nuestras flaquezas y que en la medida que podamos ir corriendo junto a ti, podamos también irnos despojando de ese peso, de esas cosas que nos impiden, de esos hábitos que muchas veces nos han tenido presos. Y sin embargo, que en todo momento el foco no seamos nosotros, que nuestra vista tan solamente esté puesta en ti como nuestro Salvador, como aquel que nos puede regalar esa paz. Condúcenos, Señor, con tu tierno amor y concédenos el poder recorrer hasta el final esta carrera tan hermosa que tú nos has dejado. Gracias porque tú vas delante, abriéndonos el camino. Te agradecemos y pedimos todas estas cosas en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor, por habernos acompañado en este capítulo. Ya nos quedan los últimos, así que vamos a esperarlo ahí con hartas ansias, ¿no? Muy bien, sí, así lo esperamos. Así es. Y por supuesto, amigos, muchas gracias también por habernos acompañado en este capítulo. Sinceramente, esperamos que haya sido de provecho, que tomemos aquellas decisiones de ser pacientes, perseverantes y firmes, puestos los ojos en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y nos encontramos en el siguiente capítulo de Lecciones de la Biblia.